Debate Nacional, una vez más, parte de la cadena digital RC Televisión. Le damos la bienvenida a todos ustedes, nos encanta que estén con nosotros. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y un tema de mucha actualidad con una invitada muy especial, una mujer muy dinámica y una mujer que ha creado una conciencia muy rápidamente a nivel de Latinoamérica y el mundo, y nos orgullece mucho tenerla con nosotros. Gloria Álvarez, bienvenida Gloria. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a toda la gente ahí en el estudio de RC Televisión y a toda tu audiencia. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, gusto tenerte. Para que nuestra audiencia sepa, Gloria es de Guatemala, es politóloga, dio una conferencia o una intervención de 11 minutos en el Parlamento Latinoamericano de la Juventud. Y una cosa es que esos 11 minutos le han dado la vuelta al mundo y, Gloria, yo creo que tienes más de 1.200.000 views ya en la internet, en YouTube, ¿no? Sí, de hecho el video ha sido subido en otros canales y ha llegado a 500,000 y a 700,000 en otras maneras que lo han subido, por lo que yo calculo que ya más o menos 3 millones de personas han podido ver el mensaje. Qué bueno, qué bueno. Nosotros queremos analizar contigo, Gloria, un poco el contenido de eso y también tus puntos de vista en cuanto a otros detalles. El populismo, ese tema que necesitamos ver con mucho cuidado y que tú has traído a la luz pública de una manera muy inteligente y muy clara, es el tema de hoy. Yo quisiera leer primero para que nuestra audiencia se encaje un poco en el tema, una definición que se utilizó en esa reunión. El populismo es el atajo en el cual jugamos con las personas, ideales e ilusiones de la gente para promover y prometer lo que es imposible, aprovechándose de la miseria de la gente, dejando fuera absolutamente toda la razón y la forma de tomar decisiones. Esa definición, Gloria, se esbozó en el seminario ese, tú la comentaste también. Quisiera en esta primera etapa del programa que conocer de ti cuáles son los síntomas, porque si vemos el populismo como una enfermedad, como un sistema que nos ha afectado en muchos países de Latinoamérica y en el mundo, vemos muchos efectos negativos, pero para que nuestra audiencia esté clara, ¿cuáles son las variables que identifican a tu juicio cuando hay populismo? Primero hay que decir que el populismo es algo tan arraigado a la política desde la propia antigüedad, por eso los romanos acuñaron el famoso término pan y circo. Cuando hablamos de este populismo latinoamericano, obviamente nos referimos a este fenómeno que se ha dado a conocer en los últimos 25 a 30 años, terminado, digamos, un proceso de guerrillas en la mayoría de países de América Latina, cuando en 1989 cae el muro de Berlín. Los partidos de izquierda, los grupos socialistas y todas las fundaciones y organizaciones que se beneficiaban de la existencia de la Unión Soviética se tienen que venir a replantear cómo van a llegar al poder, porque ya no se va a permitir tratar de llegar al poder por guerrillas o tratar de llegar al poder por violencia, sino que ahora estos partidos de izquierda van a tener que jugar a la democracia para poder llegar a un puesto público. Entonces, en el foro de Sao Paulo se reúnen y convergen a principios de los años 90 los diferentes grupos de izquierda de América Latina para formular lo que hoy conocemos como la agenda del socialismo del siglo XXI. 30 años más tarde o 25 años más tarde, estamos viendo los resultados de haber implementado ese socialismo del siglo XXI, que en su forma utiliza el populismo como herramienta de manipulación para poder entrar al juego democrático. Es decir, la izquierda en un principio latinoamericana
cuando se ve huérfana de fondos por parte de la Unión Soviética y se ve obligada a jugar al juego de la democracia, utiliza el populismo como este mecanismo de manipulación, lo cual pega muy bien en la tradición política latina, porque nosotros estamos acostumbrados a tener caudillos, dictadores militares, y estamos acostumbrados a un pasado de cacicazgo. Entonces, el nuevo populismo que acogen los socialistas obviamente se basa en una figura de líder, y ese líder, el primer paso que da en esos síntomas de esa enfermedad que tú bien mencionas, es empezar a dividir a la sociedad con odio. Es necesario empezar a dividir a la sociedad en los términos de pueblo y antipueblo, donde el pueblo es visto como la sección de la sociedad que nunca se equivoca, la que ha sido víctima, la que siempre ha estado al margen de las decisiones económicas y políticas, y el antipueblo, que toma diferentes formas y diferentes nombres en cada país de América Latina. En Uruguay lo llaman los estancieros, en Guatemala le llaman la oligarquía. Es la manera en que el populista divide a la sociedad con odio. Esa es la forma estratégica, digamos, en la que el populismo del cual hablamos contemporáneamente llega a nuestra política. Pero es necesario también aclararle a la audiencia que desde que a la izquierda le ha funcionado el populismo para manipular nuestras democracias, la derecha también hace exactamente lo mismo. Y hoy en cualquier campaña política, desde México hasta la Argentina, podemos ver mecanismos populistas tanto de los partidos de derecha como de los de izquierda o como los de centro. Gloria, me parece perfecta tu explicación. Ahora, se basa mucho en enfrentar los ricos y los pobres, los buenos y los malos. Esa es la estrategia del populismo para poder arraigarse dentro de un sistema. Exactamente, el populista, a diferencia de una república que concibe al individuo como la base nuclear de la sociedad, el populista trata de masificar, de colectivizar, de que el individuo pierda su identidad y que solo se sienta parte importante de la sociedad, siendo parte de la masa, del pueblo. Obviamente, cuando un ciudadano latinoamericano escucha un discurso populista, todo el mundo se cree pueblo, todo el mundo cree que está del lado del pueblo, ¿verdad? Nadie quiere pensar en sí mismo como alguien que está en el sector antipueblo, pero realmente estos solo son conceptos. Si nos ponemos a pensar, pueblo no es una persona a la cual tú le puedas ir a preguntar lo que piensa o lo que opina. Son conceptos que utilizamos los humanos para poder convivir en sociedad, pero que realmente no tienen una identidad. El populista viene y le da una entidad propia al pueblo. El pueblo siente, el pueblo piensa, el pueblo sufre, y el que no se alinee a la opinión del pueblo, al sufrimiento del pueblo y al sentimiento del pueblo es un traidor de la patria, porque otra cosa que hacen los populistas es equiparar como sinónimos los conceptos de pueblo y gobierno. O sea, si el pueblo no está alineado a lo que el gobierno piensa, tú no eres pueblo, tú eres antipueblo. Correcto. Ahora, una vez que se instalan, que logran su objetivo primario, sí, que es de penetrar o ganarse el poder democráticamente, obviamente, ¿por qué es que perduran en el tiempo tanto? ¿Qué los mantiene en el poder? ¿Qué los mantiene funcionando y deteriorando las situaciones? Son dos cosas fundamentales las que mantienen al populista en el poder. Primero es la corrupción, porque la gasolina del populismo es la corrupción. Es necesario tener un control absoluto de las arcas del Estado, como en Venezuela estuvo el petróleo, como en Argentina Cristina Kirchner le cobra el 45% de las ganancias a los estancieros y ganaderos, y así en diferentes proporciones. Vamos viendo cómo estos diferentes líderes lo que van haciendo es agarrando las arcas del Estado para hacer ellos sus propios proyectos y para entonces matizar que están haciendo algo por el pueblo. Por ejemplo, regalar 200 casas y decir, miren cómo este gobernante se está ocupando de los pobres, o como hizo Cristina Kirchner, que regaló más de 60,000 televisores plasmas para que los argentinos vieran el mundial en un televisor digno, como le llamó ella, o Dilma Rousseff, que tiene a 1 de cada 4 brasileños dependiendo de la bolsa
que el Estado les otorga. O sea, primero el populista se sostiene por la corrupción y la segunda forma en la que el populista se sostiene en el poder es desbaratando la institucionalidad. Desde el momento en que el populista entra en el poder, hace todo lo posible para eliminar del organismo legislativo cualquier oposición, que no haya un solo congresista que cuestione los planes del Ejecutivo, que le ponga un alto a los cambios a la legislación, a las reformas constitucionales que estos populistas implementan para mantenerse en el poder. Luego también es importante desbaratar el organismo judicial para que no haya jueces que estén buscando pues atacar los casos de corrupción o que estén buscando hacer justicia digamos, los desfalcos que el Ejecutivo comete. Claro. Entonces, desbaratan la institucionalidad, Sí. hacen una especie de dictadura, neodictadura, donde desde el Ejecutivo se controlan todos los órganos del Estado. Como si eso fuera poco, el siguiente paso es eliminar las libertades económicas, se le empieza a restringir a la gente sus posibilidades de comerciar, de poner un negocio, de poder tener dólares en su cuenta bancaria, como pasa en Argentina, de poder tener un negocio propio, y empieza a restringirse la libertad económica. Se suben los impuestos, por supuesto, se estrangula con impuestos a la persona que es más productiva en su país, y por último, hay que eliminar la libertad de prensa y la libertad de expresión, porque es necesario tener a toda la prensa alineada, tener a todos los medios de comunicación hablando bien del gobierno y no tener ninguna oposición en este respecto. En mayor o menor medida, estos pasos, estos síntomas, los podemos ver en cada país de América Latina. Ahora, Gloria, una cosa que surge, y yo me imagino que la gente que está viendo el programa es, ¿por qué crean la escasez? ¿Por qué tú ves que en muchos países la comida, los abastecimientos, las medicinas, cuando teóricamente el populismo o el régimen está tratando de favorecer a la población? ¿Por qué crean la escasez? Porque los populistas no entienden cómo funciona la economía. Los populistas, al hacer promesas que son imposibles, le prometen a la gente crecimientos económicos absurdos, bonanzas económicas que no van a surgir. El populista no entiende que el gobierno no es administrador de empresas. El Estado por sí mismo no es capaz de crear riqueza. Y entonces lo que hacen es que empiezan a estrangular y empiezan a sofocar a los sectores productivos de la sociedad, personas agricultoras, comerciantes, a la industria, al turismo, a los diferentes órganos, los empiezan a estrangular con impuestos, los empiezan a hostigar, empiezan a impedir sus actividades o empiezan a expropiar y a estatizar, ¿verdad? A volverlo todo parte del Estado. Una vez las actividades productivas son parte del gobierno y es el gobierno el que se tiene que encargar de administrarlas, nos damos cuenta que los legisladores no son administradores de empresas, nos damos cuenta que dentro del gobierno no hay competitividad, no hay un mercado en donde tú te tengas que posicionar como empresa A para competir con la empresa B, sino que dentro del gobierno hay un monopolio absoluto. Entonces la escasez surge cuando no se pueden mantener los niveles de productividad, cuando el gobierno estatiza diferentes industrias, pero luego no tiene la capacidad logística de hacerse cargo de ellas. Y es lógico, ningún gobierno sabe manejar la economía, porque lo que no hemos entendido en América Latina es que la economía es decisiones humanas de miles de millones de individuos que a diario toman decisiones para escoger un bien por otro bien. Es la oferta y es la demanda. Pero cuando empiezan los controles de precios, cuando tú empiezas a ponerle trabas a los órganos productivos de tu sociedad y pretendes que el gobierno se haga cargo de eso, el sistema colapsa, porque los gobiernos no están para administrar empresas ni para crear riqueza. Gloria, ese mismo proceso de filtración, por poner un nombre, tanto en lo económico como en lo legislativo, también sucede en la parte de las Fuerzas Armadas, porque se ve constantemente que la Fuerza Armada o es dividida igualmente o es purgada y después termina siendo uno de los aliados más fundamentales y eficientes de los regímenes. Eso también, ese fenómeno también se da o se considera como una de las características del populismo.
Por supuesto, porque es la militarización a la que tú tienes que recurrir luego de que ya tienes a la sociedad, digamos, desesperada, porque lo que va pasando es que cuando el populista entra en el poder, el nivel de esperanza de la gente más necesitada es altísimo. Sus niveles de receptividad son muy buenos, todo el mundo en el país siente esperanza, todo el mundo en el país siente que va a haber un cambio. Luego, cuando empiezan los estrangulamientos económicos y empiezan los populistas a expropiar, a estatizar, a volver más difícil la economía y empieza la escasez, empieza el descontento ciudadano. Cuando empieza el descontento ciudadano y la gente busca expresarse, se da cuenta que la prensa, la radio, la televisión ya no es tan libre como lo era antes. Entonces, esa desesperación los lleva a las calles, como han llevado a las calles a los argentinos con el asesinato de Nisman, a los cubanos con la iniciativa de Un Minuto por Cuba, a los venezolanos repetidamente. Sí. Y entonces ya en esa última fase de desesperación, donde el mismo populista se da cuenta que ya no cuenta con la popularidad que tenía antes, el agarrar y militarizar a la sociedad y tomar el ejército como propio, como ha hecho Maduro, que ahora ha permitido el uso de las armas en las protestas, pues obviamente lleva a un caos. Y es una falsa, ¿cómo te explico? Es una falsa manera de sentirse protegidos, porque también el mismo ejército muchas veces se rebela en contra de los populistas. No todos los soldados están de acuerdo con apoyar ese régimen, ¿no? Sí. Ahora, el populismo llega y tiene eficacia porque los regímenes anteriores y los sistemas anteriores fracasaron, o es que fuerza su estadía y obliga. ¿Cómo ves tú el origen del populismo en estos países? Pues mira, aparte de obviamente la caída de la Unión Soviética trajo dos cosas. Trajo el Foro de Sao Paulo a la región, donde todos los diferentes sectores socialistas formularon la agenda del socialismo del siglo XXI, pero también trajo la esperanza de que finalmente el capitalismo, entendido el capitalismo como libre mercado, es decir, libre de privilegios, libre de aranceles, libre de trabas gubernamentales para poder comerciar, iba finalmente a florecer en la región. Y entonces se lleva a cabo el evento del Consenso de Washington y se van todos los líderes latinoamericanos a Washington, los líderes de los años 90, el de Guatemala fue Vinicio Cerezo, el de El Salvador fue Cristiani, Carlos Menem en Argentina, es decir, todos en Latinoamérica recordamos la década de los 90 como la década del presidente capitalista, digámoslo así. Sí. Pero ¿qué pasó en el Consenso de Washington? En el Consenso de Washington todos los presidentes se comprometieron que una vez regresando a sus países iban a liberar los monopolios estatales. Recordemos que América tenía todo estatizado en los años 70, 60, 70, 80. Sí. Agua potable, electricidad, telecomunicaciones, líneas férreas, vías marítimas, eran cosas que le pertenecían al Estado. Y con el Consenso de Washington se tenía la esperanza de que finalmente iba a haber libre mercado en la región. Cuando estos líderes regresan a sus países, en lugar de abrir el mercado, lo que hacen es quitarle el monopolio al Estado para otorgárselos a un amigo, a un primo, a un sobrino, a un tío, a algún allegado de ellos y darles la concesión monopólica absoluta sobre ese bien. Entonces, lo que sucedió en América Latina es que los monopolios estatales pasaron a ser monopolios privados concedidos por el Estado. Pero en el imaginario público, en el imaginario de la gente que no estudia economía, en el imaginario del populacho, el capitalismo fracasó. Y para ellos el ver eso fue que el capitalismo había fracasado por completo. Nunca se pusieron a pensar que no es que el capitalismo haya fracasado, sino que no se siguieron las medidas en las cuales los líderes se comprometieron a seguir el consenso de Washington y que lo que había pasado era simplemente un monopolio estatal a un monopolio privado. Como eso nunca se aclaró, los populistas del socialismo del siglo XXI se aprovechan de eso para decir el imperialismo yanqui, el capitalismo, el libre mercado han sido todos traidores del pueblo. Y ese descontento con esos regímenes de antaño es lo que lleva a las poblaciones a votar por los populistas. Muy claro, muy claro. Ahora, Gloria, el populismo como tal,
tiene una semejanza o una identificación con el socialismo, el comunismo, o tú tienes casos donde otros sistemas políticos han usado el populismo y han tenido resultados positivos de alguna manera? Mira, definitivamente el populismo es más hermano del socialismo porque su discurso de hay ricos porque hay pobres, hay gente que está bien porque hay gente que está mal, o sea, ese divisionismo Sí. es realmente originario desde 1848 con las ideas de Marx y de Engels, ¿verdad? Desde proletario y propietario, etcétera, etcétera. O sea, el populismo obviamente se arraiga más al socialismo, pero quiero hacer también, y quiero ser muy clara en este sentido, que ahora las derechas latinoamericanas, los partidos que supuestamente tradicionalmente son de derecha, utilizan mecanismos populistas. Por ponerte un ejemplo, el Partido Patriota de mi país, Guatemala. Sí. Se supone que iba a ser el militar que iba a implementar seguridad y justicia. Se supone que iba a ser un gobierno de derechas y criticaron durante 4 años el gobierno de los Colón, que también me parece que fue un gobierno nefasto, pero criticaron los 4 años los programas sociales de ellos, la corrupción que hubo con ellos, y ahora que tenemos al Partido Patriota desde hace 3 años en el poder, vemos cómo ellos también utilizan mecanismos populistas. Entonces, la derecha latinoamericana, en lugar de fortalecer el intelecto del ciudadano, en lugar de venir y decir, bueno, vamos a intentar de crear una ciudadanía participativa, vamos a intentar de hacerle frente a este populismo, lo utilizaron ellos también. Se dieron cuenta que a la izquierda les funciona para conseguir votos rápido, Correcto. de una forma sencilla, Sí. y ahora las derechas latinoamericanas también se comportan con actitudes populistas. Yo creo que la radiología que tú has hecho está muy clara de los síntomas de la enfermedad y del proceso. Vamos a entrar a la parte, si nos ayudas en eso, Gloria, a la parte del caso Venezuela. Tenemos una gran audiencia en Venezuela y en muchos otros países, pero últimamente el caso venezolano se ha agudizado como tal. Para el ciudadano común, el ciudadano de a pie que está viendo esto, que no conoce necesariamente tanto de la historia política, ¿cómo le dirías tú o qué le dirías tú? Dese cuenta de lo que está pasando, si es que no se ha dado cuenta hasta ahora. Dese cuenta que esto es un plan, que esto está orquestado, que esto no son coincidencias, que no es coincidencia que haya escasez. ¿Cómo le describirías tú las cosas que deberían ver, dónde se deberían prender los bombillos amarillos para que se den cuenta, si no lo han hecho hasta ahora, que están en ese proceso? Pues yo empezaría con las decisiones que todos los ciudadanos de a pie tienen que tomar a diario. Es decir, ¿está usted seguro yendo de su casa al trabajo? ¿Tiene usted la certeza de que nadie le va a robar ni le va a faltar? ¿Tiene usted la certeza de que cuando usted llega a un supermercado, usted va a encontrar todos los productos que su familia necesita en la canasta básica o le hace falta algo? ¿Se da cuenta usted de si la prensa, la radio y la televisión son libres de decir lo que quieran, de poner las canciones protestatarias que ellos quieran? ¿O se da usted cuenta que los medios de comunicación están controlados? En su diario vivir, ¿usted tiene las suficientes oportunidades de mejorar su vida pudiendo acceder a mejores fuentes de empleo? ¿Se da cuenta usted que cada vez hay más fuentes de empleo o menos fuentes de empleo en su país? ¿Cómo está el clima de las empresas en su país? ¿Ve usted que cada año hay mejores oportunidades para los jóvenes o no? ¿Ve usted cada vez más centros comerciales o menos centros comerciales? ¿Ve usted más gente pobre y miserable pidiendo dinero en las calles o ve usted más gente empoderada y trabajando por sí misma? Creo que con ese tipo de preguntas que una persona se haga puede ir viendo en su diario vivir cómo están las cosas en su país sin necesidad de ser un erudito en la política ni mucho menos. Gloria, y también se tienen que dar cuenta que el populismo no termina al llegar al poder. El populismo es un proceso continuo que lleva varias fases, ¿no? Por supuesto, como yo lo mencioné en mi discurso, el populismo, que es una frase del argentino Mariano Grondona, ama tanto a los pobres que los multiplica, porque la otra cosa que el latinoamericano tiene que entender es que esta gente no está llegando al poder para ayudar al pueblo.
por más que eso es lo que les digan. Esta gente está llegando al poder porque nunca tuvieron los pantalones de ser empresarios y de vivir de su propio fruto de su esfuerzo, que ven al gobierno como una arca de mina de oro donde los recursos son infinitos, y por eso es que un Fidel Castro y un Raúl Castro tienen a su familia y a sus amigos viviendo como millonarios. Por eso es que Hugo Chávez tenía los famosos boliburgueses que continúan con Nicolás Maduro. Stalin en la Unión Soviética y sus amigos también vivían con lujos. Lo que la gente se tiene que dar cuenta es que estos personajes no llegan al poder a acabar con la pobreza, todo lo contrario. Quieren equiparar la miseria, quieren equiparar la ignorancia para garantizarse hordas de borregos necesitados, de ciudadanos que ya no analizan, que ya no razonan y que no piensan, que voten por ellos hasta donde sea posible. Y si en la muerte tienen que dejar el cargo, lo dejan, como pasó con Chávez y como está pasando con Fidel Castro. Correcto. Ahora, la estrategia es que el que sea clase media, media alta o clase alta, a él le tienen que quitar para equipararlo a otra clase social. No es que la clase baja se supere, que tenga posibilidades de emerger, sino más bien el proceso es de aplastar a la clase que ha tenido la oportunidad de crear. Exactamente, como esta gente nunca ha sido empresaria en su vida, no se dan cuenta que la riqueza no se reparte, la riqueza de hecho se crea. Si nosotros vemos la lista de los top millonarios en el mundo, la mayoría de esta gente se hizo rica con inventos que hace 50 años no existían. Es decir, es el ingenio humano, es la mente humana la que es capaz de transformar los recursos que en este planeta siempre han existido para crear nuevas formas de riqueza. Un teléfono inteligente hace 15 años era algo impensable, hoy es una necesidad y eso le ha creado riqueza a muchas personas que antes no hubieran podido vivir de eso. Pero para el populista no es así. Para el populista la riqueza es un pastel que nunca cambia y que para ellos está solo repartido entre los privilegiados de la sociedad. Entonces el plan de ellos es venir y agarrar toda esa riqueza y entonces repartirla entre los otros sectores. Lo que no se da cuenta el populista es que la riqueza solo es el resultado. ¿De qué? De la mentalidad humana puesta en trabajo. Entonces le venden a la gente la fantasía de que con tener dinero y con tener bien material, ellos van a estar mejor, pero los bienes materiales perecen, las bolsas de comida se acaban, entonces vemos que cada periodo electoral es las mismas bolsas, las mismas gallinas, los mismos chanchos, las láminas y todas estas cosas que los populistas regalan porque mantienen a la gente en esa fantasía y en esa ilusión. Correcto. Gloria, un aspecto que ha surgido en Venezuela específicamente muy reciente, es que está saliendo a la luz pública, por lo menos a nivel aparente, un proceso de narcotráfico agudo, donde Venezuela ahora se ve involucrada en posiblemente ser un canal de distribución, un canal de transporte, protegido precisamente por el régimen, por sus autoridades máximas. Es típico que el narcotráfico consiga albergue en el populismo en estos estados, y no solo el narcotráfico, sino también el terrorismo. ¿Tú consideras que ese fenómeno se da? Totalmente. El populismo y el narcotráfico se vuelven aliados naturales porque uno se beneficia de la corrupción del otro. Para el narco, el tener un líder populista que no les persiga, que no los hostigue, que les deje pasar su droga sin ningún problema es crucial y es fundamental. Y de hecho, por ejemplo, en mi país, Guatemala, se sabe que el narco financia muchísimas de las campañas políticas y por eso ahora las campañas de Guatemala en un país miserable llegan a 100 millones de dólares. Y uno dice, ¿cómo es posible que en un país donde los niños están desnutridos, los políticos se gasten 100 millones de dólares en una campaña? Pues obviamente es porque no es dinero legítimo. Entonces, al narco le conviene que haya un populista que controle todas las instituciones, porque así se garantiza poder seguir con su actividad sin que nadie lo persiga. Y por su lado, el populista se beneficia
beneficia al narcotráfico porque también es una fuente de ingresos constante y sonante que cuando hay un desbalance o hay escasez o se empiezan a acabar los recursos de las arcas del Estado porque ya no hay a quién quitarle impuestos, pues entonces el dinero del narco entra a ser muy útil. Se sabe también de conexiones de lavado de dinero. Por ejemplo, Cristina Kirchner tiene unos hoteles en la Patagonia que se llaman Otesur, son hoteles prácticamente fantasmas a través de los cuales ella lava los dólares que no le permite al pueblo argentino tener, pero ella sí puede tener dólares y luego los lava en diferentes cuentas bancarias. Entonces, el narcotráfico realmente es aliado de este tipo de gobiernos y viceversa. Yo por eso en lo personal apoyo la legalización de las drogas, porque creo que la única manera en que se puede acabar esa alianza perversa es volviendo las drogas la responsabilidad de quien las consuma, ser un negocio que pague impuestos, que se dedique a rescatar adictos, que se dedique a dar recursos para educar a los niños sobre el mal que hacen las drogas, pero que sea un negocio lícito tal cual el alcohol y el tabaco. Gloria, en base al análisis que tú estás haciendo, si tomamos una escala del 1 al 10, de decir los procesos menos avanzados, los más avanzados, pareciera que un país como Cuba está al máximo nivel de avance del proceso del populismo entrar y desarrollar todas estas actividades que hemos hablado. ¿Dónde situarías tú los países en Latinoamérica, especialmente Venezuela? El venezolano piensa que esto es el final, que esto va por la mitad, entonces hay mucha disyuntiva en eso, pero ¿cuál sería tu punto de vista de dónde situamos los países? Bueno, antes que nada, yo solo le quiero recordar a los latinoamericanos que nuestras desgracias duran hasta que nosotros lo permitamos. Y una cosa puede estar para algunos al final y para otros puede estar en el medio. Tales concepciones no existen, es decir, las cosas van a terminar en el momento en que los latinoamericanos queramos que terminen y van a seguir avanzando en torno a nosotros, así lo permitamos. Dicho esto, creo que esa escala del 1 al 10 que tú mencionas tiene que tomar tres variables y es qué tanto respeto hay por la vida, la propiedad privada y la libertad en esos países para poder determinar a menor respeto de esos tres derechos, pues estás más alto en la escala y a mayor respeto de esos derechos estás más bajo en esa escala. Yo te diría que en este momento, por la coyuntura política de Cuba, donde se están abriendo relaciones diplomáticas con Estados Unidos y ya hay aviones que vuelan todos los días de Miami a La Habana y viceversa, se está produciendo una apertura que durante 50 años no se había visto en Cuba. Bajo ese contexto, yo te diría que tomando en cuenta las medidas extremistas que está teniendo Nicolás Maduro, de, por ejemplo, permitir las armas en las manifestaciones de estudiantes, pues yo te diría que incluso yo veo a Venezuela por encima de esa escala. Tal vez ahorita Cuba, si tomamos en cuenta sus 60 años de dictadura, está ahorita viviendo un retroceso y la podemos ubicar en un puesto 8 o incluso un puesto 7, mientras que yo te diría que Venezuela está avanzando a pasos agigantados a un puesto 9. Argentina empezó con los Kirchner en un puesto 4 o 5 y ahorita con las recientes medidas donde ya el asesinato de Nisman vino a ser, digamos, la gota que rebalsó el vaso, Argentina puede estar alcanzando un puesto 7, un puesto 8. Es decir, la escala es variable y obviamente con cada decisión que se va tomando día a día en cuestiones de política, economía, ejército, podemos ir viendo cómo los países avanzan o se atrasan. Pero por darte un diagnóstico, yo por ahí lo pondría. Muy bien, Gloria. Una cosa que a mí me preocupa, y lo he comentado muchas veces, es que a veces tendemos a pedir cambio, pero el cambio es de cambiar las personas, de cambiar a los ministros, de cambiar al presidente. Y a veces creo que descuidamos el punto de que el problema es más profundo, el problema es estructural. Si la estructura no está funcionando bien, obviamente deja que individuos incapaces lleguen al poder y a mandar, y no solo lleguen, sino que permanezcan. Si hacemos este análisis, Gloria, desde el punto de vista estructural, ¿qué estructura crees tú que es la ideal en cualquier país, en cualquier sociedad, que tenga la suficiente fuerza para perdurar en el tiempo, independientemente de los cambios de filosofía
o de partido o de gobernante, pero que la estructura continúe sirviendo al ciudadano. ¿Cómo sería esa estructura en tu punto de vista? Pues nosotros en el trabajo que hemos hecho en el Movimiento Cívico Nacional, en el MCN, realmente nos hemos dado cuenta que la estructura que puede acabar definitivamente con el populismo y que puede trascender, aunque diferentes ideologías lleguen al poder, es la república. Porque la república como sistema tiene características que realmente no dejan de poner al individuo como la piedra angular de la sociedad y a sus tres derechos fundamentales, vida, propiedad y libertad. Tenemos que entender que no existe tal cosa como derechos colectivos en un país donde los derechos individuales son atropellados y son violados. Si no respetamos al individuo como la minoría más pequeña, es mentira que vamos a tener derechos colectivos. Eso no existe. Entonces, esa es la primera característica por la cual la República creo que es esa estructura que nos puede sacar de este populismo. Segundo, porque la república se basa en la meritocracia, es decir, en que lleguen a los puestos las personas más idóneas, no por compadrazgo ni por nepotismo, sino por haber demostrado a lo largo de su vida y su trabajo que poseen el intelecto adecuado, las herramientas y los talentos necesarios para desempeñar un buen trabajo en cualquier cargo público. La meritocracia también implica pagarle mejores salarios a los funcionarios que son más eficientes en su trabajo y castigar y despedir a los funcionarios que son corruptos e ineficientes. Pero hoy por hoy, las leyes de servicio civil en la mayoría de países de América Latina hacen imposible sacar a un funcionario público del poder, aunque haya demostrado que no está haciendo bien su trabajo. Entonces, esa sería la segunda cosa. Y la tercera, porque la República demanda un equilibrio y separación absoluta de los tres poderes del Estado. Concibe al Ejecutivo como el encargado de ejecutar las políticas que el legislativo debe de debatir y discutir. Y idealmente una república concibe que el poder legislativo sea dividido en dos cámaras, en un Senado donde estén representados los intelectuales, los científicos, los pensadores, los filósofos, y una Cámara de los Comunes donde esté representado el trabajador, el industrial, el empresario, el estudiante. En una república verdadera, el legislativo no sirve para pasarle las leyes que el ejecutivo le da la gana, como pasan en nuestros países, no. En una república el legislativo sirve para que ahí se dé el debate de ideas, para que se dé la discusión, para que las pasiones de la mayoría se cuajen con las virtudes de la minoría y se llegue a hacer una legislación que pueda perdurar a través del tiempo. Y tercero, la República concibe al organismo judicial como un organismo fuerte y absolutamente independiente de los otros dos poderes para poder castigar tanto a los ciudadanos como a los gobernantes que no se porten bien. Correcto. Esa es la república estructurada que supuestamente las constituciones latinoamericanas dicen que somos, pero cuando tú analizas cómo funciona el diario vivir de nuestras instituciones, te das cuenta que no es así. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, de cada 100 quetzales, o por ponerte un ejemplo, de cada 10 dólares que le entran al gobierno, solamente 80 centavos de dólar van para el organismo judicial. Cuando vivimos en un país donde a diario mueren 19 personas de forma violenta y cada 4 minutos hay un robo. Entonces estamos destinando nuestros recursos a lo que no es nuestra prioridad. Eso no pasaría en una república. Gloria, ¿es correcto decir que si la república está estructurada correctamente, es indiferente el sistema político que entraría dentro de esa república a gobernar? Totalmente de acuerdo. Y el ejemplo que yo te puedo poner es el Estados Unidos desde 1776 hasta 1913. ¿Por qué hasta 1913? Porque creo que la república concebida por los padres fundadores de Estados Unidos, que la retomaron de los griegos, vivió ese periodo hasta que en 1913 se creó el FED. Luego, con la llegada de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, etcétera, hemos visto cómo cada vez más el gobierno estadounidense ha ido creciendo, digamos, y esa estructura se ha ido ampliando a otros sectores de la sociedad.
pero sí es posible el tener alternancia de diferentes ideologías siempre y cuando se tenga presente que el individuo es la minoría más pequeña y que sus 3 derechos fundamentales no pueden ser violados. Pero también se requiere el esfuerzo del ciudadano de imponer su voluntad de querer tener una república y de respetar las leyes dentro del esquema republicano. Por supuesto que sí. Si el ciudadano lo que está esperando es a él también tener un puesto en el gobierno para robar, muy probablemente no va a apoyar una república. Y lo que pasa muchas veces en nuestros países es que desde las clases más bajas existen muchas personas que les gustaría llegar al poder para una vez estar en el poder, comportarse igual de cómo se comportan las personas que ellos dicen los oprimen. Entonces, la república necesita ciudadanos vigilantes, necesita ciudadanos que estén demandando cuentas claras de sus gobernados, no los ciudadanos apáticos a los que estamos acostumbrados en América Latina que creen que democracia es ir a votar cada 4 o 5 años. La democracia va mucho más allá de eso. Sí. Una cosa que te quería comentar, tuve una experiencia una vez en Panamá y te traigo el ejemplo porque quisiera transmitírselo a nuestra gente que está viendo. Visité la ciudad de Panamá y tuve la oportunidad de ir a la zona del canal. En esa época la zona del canal estaba controlada por los Estados Unidos. Me monté en un carro libre, Gloria, y ese señor parecía un corredor de Fórmula 1. Se comió las luces, se comió los stops, no se paraba por los ciudadanos dentro de la ciudad de Panamá. Cuando entramos a la zona, el estilo de manejo del hombre cambió. Se paraba en todos lados, no exceso de velocidad. Cuando yo me bajo del carro le digo, mire, explíqueme una cosa, ¿por qué usted tuvo una actitud de esas en la ciudad de Panamá, que es su país, pero cuando entra aquí cambió completamente, parecía una persona completamente distinta y su estilo de vida, de manejo era distinto? Y me respondió, es que allá no tenemos que respetar las leyes, en cambio aquí hay leyes y hay sanción, entonces aquí no podemos hacer lo mismo. Ese ejemplo, Gloria, ¿tú crees que es un poco lo que sucede en Latinoamérica? Es totalmente lo que sucede en Latinoamérica. Es un ejemplo bien, ¿cómo te digo?, tangible de lo que sucede en América Latina, porque el ser humano se comporta así. Somos seres que estamos motivados por incentivos y si nuestro país nos incentiva a ser corruptos, a ser ladrones, porque no hay certeza jurídica, no hay certeza de que me van a castigar si yo me porto mal, me porto mal. En cambio, si yo sé que si me porto mal me van a castigar, me porto bien. Pasa con los niños. Hagan ustedes el experimento de agarrar así 5 niños de 8 años por un lado y a 5 niños de 8 años por el otro lado, y a estos denles reglas claras de que tienen que compartir los juguetes y a estos díganles que no, que pueden jugar con el juguete las horas que les dé la gana sin compartirlo y van a ver un comportamiento diferente. Pero luego, si los intercambian a esos dos grupos y les ponen reglas, van a ver también ese cambio de actitud. Es decir, no se trata de esperar a que ángeles caídos del cielo lleguen a gobernar. No, no, no. Los humanos no somos ángeles. Somos personas que cuando se nos dan incentivos perversos, nos comportamos perversamente. Cuando se nos dan incentivos positivos, nos comportamos positivamente. Entonces, si las reglas del juego no están claras, como pasa en América Latina, que nuestras constituciones se contradicen entre sí, entre un artículo y otro, pues obviamente la gente va a ir a respetar las leyes. Claro, claro. Gloria, ya en la última etapa de nuestro programa, que ha sido muy amable y excelente tu exposición, Venezuela, ¿cómo se arregla? Y te amplío un poco más la pregunta. Hay un grupo de personas que piensan que la violencia, el llamado golpe de Estado, el apoyo militar, es la única manera de resolver esto, y un poco apoyándonos en lo que tú dijiste anteriormente, que esa tendencia no tiende a irse, que hay que sacarla. Está la tendencia que piensa que las elecciones es la vía. Si efectivamente se cumple que el 80-85% de las personas en Venezuela están en contra del sistema, no necesariamente en contra del chavismo, pero en contra del sistema y el presidente y el equipo gubernamental, una elección pudiera dar luz de eso. Entonces la pregunta mía para ti y para que le hables a los venezolanos es, ¿la violencia es la vía? ¿Una elección es la vía cuando se tiene conciencia que los poderes están
utilizándose equivocadamente, no hay esa separación. ¿Qué piensas tú? Si tú estuvieras en Venezuela, ¿qué le dirías a esa gente del camino a seguir en estos momentos? Bueno, de hecho, primero que todo, aprovecho la oportunidad para decirte que voy a visitar Venezuela a principios de mayo, Qué bueno. porque voy a arrancar una gira por América Latina a partir del 6 de abril. Voy a estar en Panamá, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia. Entonces, voy a tener la oportunidad de ver de primera mano cómo está la situación por allá. Varias cosas en ese aspecto. La primera, yo en lo personal, por mi filosofía liberal, no creo que uno puede ganarse el respeto a la vida, a la propiedad privada ni a la libertad con violencia, porque eso es tratar de ganarme el derecho a la vida siendo contra vida, tratar de ganarme el derecho a la propiedad privada siendo vándalo. O sea, para mí no vamos a poder ganarles en la violencia porque esta gente populista son expertos en la violencia. En lo que sí podemos ganar nosotros es en el debate de las ideas, porque esta gente no es muy ilustrada ni es muy pensante. Entonces, dicho esto, yo tampoco he vivido en un país donde me cueste conseguir desde papel higiénico hasta aceite, hasta pañales, hasta lo que se necesite para la canasta básica. Yo no sé lo que es vivir, o sea, sé lo que es vivir en un país pobre porque evidentemente Guatemala está cundida de miseria y uno no puede ser apático a eso, pero no a los extremos de una miseria inducida por un sistema populista que lleva 15 años de estarlo induciendo. O sea, yo no conozco eso, entonces tampoco me siento con el derecho de poder venir a decir, no, yo no actuaría violentamente, yo no iría a las calles, porque no sé cómo yo reaccionaría ante esas presiones y ante esas circunstancias. Entonces, no tampoco me creo con el derecho de hablar por los venezolanos o decirles qué hacer. Ahora, a raíz de la viralización de mi discurso en Zaragoza, a mí me han contactado de todo tipo de grupos de la oposición venezolana. Me han contactado un grupo que usa la red social Yammer, por ejemplo, porque dicen que Facebook y Twitter están controladas por el Estado. Luego me han contactado unos chicos venezolanos que están en Miami haciendo una iniciativa que se llama venezuelaideal.com. He tenido contacto con la gente que trabaja para Capriles, he tenido contacto con la gente que trabaja para Leopoldo, etcétera, etcétera. Y lo que he percibido es que hay mucha falta de organización dentro de la oposición venezolana. No existe tal unidad, no existe una unidad consolidada en una idea clave. Creo que a la oposición venezolana le hace falta sentarse a escribir los estatutos bajo los cuales refundaría la República Venezolana. Entonces eso los lleva a dividirse y a que unos quieran violencia, otros quieran lo pacífico. Incluso me ha pasado, me contacta un grupo de oposición y otro grupo me dice, no le hagas caso a esos son chavistas disfrazados. Entonces, tú ya no sabes en qué creer. Y como yo le digo a los venezolanos, señores, a mí me llegan los correos electrónicos, a mí me llegan las invitaciones por radio, pero yo no los conozco a ustedes en persona como para saber quién es oposición verdadera y quién no. Entonces, organícense entre ustedes. O sea que las palabras famosas del presidente Kennedy que dijo, no te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país, toma más vigencia cada día más. Son totalmente fundamentales, sobre todo en un siglo XXI donde el ciudadano está más empoderado que nunca a través de la tecnología y las redes sociales. Todos somos un periodista en potencia, todos somos un justiciero en potencia y, ¿por qué no?, un legislador en potencia también, que podemos construir un nuevo futuro para nuestra nación. Gloria, una última pregunta. Nosotros aquí en Debate Nacional hemos adelantado una investigación muy exhaustiva que denominamos la invasión o la colonización de Latinoamérica en el siglo XXI. Hemos visto la República China como ha invadido económicamente a varios países, ha tomado ciertas industrias básicas, continúa con una inversión muy fuerte. Vemos como en Nicaragua está planteado la apertura del canal de Nicaragua, que ya aparentemente es una realidad, hemos hecho programas sobre eso. También vemos la invasión iraní, aunque es fuerte en dinero, pero aparentemente una estrategia más militarista que cualquier otra.
tú presientes o tú has sentido, pues, al análisis continental que tú tienes, que efectivamente esta invasión es una estrategia clara de estos poderes y que estamos en un proceso de ser colonizados. Si no actuamos a tiempo, volveremos otra vez a que en vez de darnos una joya por el oro, nos van a dar un televisor, un celular y se van a llevar las materias primas de Latinoamérica. Eso es una realidad. Pues mira, yo creo que la colonización es una realidad cuando no hay libertad de comercio. ¿A qué me refiero con esto? Cuando cualquier región del mundo le empieza a dar privilegios monopólicos comerciales a un solo país por encima de los demás, estás cayendo en riesgo de colonización. Siempre y cuando los gobiernos latinoamericanos le den a los exactas reglas que le dan a cualquier país del mundo para que puedan venir aquí a comerciar, habrá competitividad. Y cuando hay competitividad y hay competencia entre las empresas, hay siempre mejoras para el consumidor y para el trabajador. Pero si los gobiernos latinoamericanos empiezan a concederle privilegios monopólicos solo a las empresas chinas, entonces definitivamente vamos a ser víctimas de una segunda o tercera colonización. Correcto. Gloria, queremos darte las gracias aquí a Debate Nacional, muy amable por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Yo sé que estás ocupada. Sabemos que vienes a Miami el 19, 21, 22 de marzo. Te ponemos nuestra plataforma a la orden y los invitamos a todos ustedes a continuar viendo nuestra programación en Debate Nacional. De nuevo, una plataforma totalmente balanceada. Queremos exponer los puntos de vista. Invitamos a cualquiera que no esté de acuerdo con las posiciones expresadas que nos llamen, nos contacten y con mucho gusto le daremos igualdad de tiempo y hasta invitaremos nuestras personalidades que vuelvan a discutir los puntos. Gloria, de nuevo de parte de nosotros aquí en Debate Nacional, muchas gracias. Gracias a ti, Fran, ha sido un gusto y un placer. Y estamos a tu orden. Muchas gracias por haber estado con nosotros.